Los estudiantes del quinto grado A, les saluda su maestra Jessica Quispe. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar realizando nuestras actividades en el área de ciencia y tecnología. La actividad es conocemos los efectos de los fenómenos naturales en los cultivos. ¿Ah? Para ello vamos a tener en cuenta nuestro propósito, ¿ya? Nuestro propósito del día de hoy es investigaremos y explicaremos qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas, ¿ya? Para ello vamos a identificar la pregunta a investigar, elaboraremos un plan de búsqueda de información y responderemos la pregunta con información científica. Bien. El producto de hoy es la explicación final. ¿Ya? La explicación final de qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas. Empezamos. Vamos a leer la siguiente situación. La comunidad de Juan, ubicada en Ayacucho, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, es una zona productora de papas. Un día, Juan acompañó a su papá a la chacra y observó que varias de sus plantas habían empezado a marchitarse. Alarmado por este hecho, le preguntó a su papá qué era lo que estaba ocurriendo. Él le respondió que los daños causados en las plantas de papa eran producto de las heladas que habían comenzado. Entonces Juan se preguntó, ¿por qué se dañan las plantas con las heladas? ¿Qué ocurrirá con la producción de papas? Bien, entonces, luego de conocer la situación de la comunidad de Juan, puedes darte cuenta de que en tu comunidad también hay fenómenos naturales que podrían obviamente estar afectando a algunos cultivos agrícolas. Entonces vamos a tener en cuenta la situación anterior que hemos leído sobre Juan y vamos a iniciar nuestra investigación. ¿Ok? Empezamos con el primer pasito, que es plantear la pregunta de investigación. ¿Y cuál es nuestra pregunta de investigación? Aquí lo tenemos. ¿Qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Esta es nuestra pregunta de investigación. Esto es lo que vamos a tener que investigar. A ver, elaboramos una hipótesis, es decir, nuestra posible respuesta. En otras palabras, es nuestra primera explicación que vamos a dar en base a lo que nosotros creemos, ¿no? Vas a escribir entonces tu posible respuesta, que es tu explicación inicial, con algunas ideas que tengas sobre la pregunta de investigación, sobre esta pregunta. Yo pienso que las heladas tienen los siguientes efectos. A ver, ¿cuáles son esos efectos que tienen las heladas? A ver, según a tu criterio. Lo escribes aquí. Vamos a elaborar nuestro plan de acción para poder investigar. Respondiendo a estas preguntas del cuadro, ¿qué voy a investigar? Bien, voy a investigar sobre los efectos de las heladas en los cultivos agrícolas. ¿Qué acciones realizaré? Bueno, primero, obviamente, voy a investigar en fuentes confiables, ya sea en libros o en páginas de internet. Segundo pasito, ¿qué haré? Bien, vamos a leer esa información, vamos a analizarla, vamos a subrayar lo más importante y podemos ordenarlo en un organizador visual también o de manera escrita por guiones las ideas más importantes. Tercero,
Voy a comparar mi hipótesis con la nueva información que he investigado. Posteriormente, elaboro mi explicación final, respondiendo a la pregunta de investigación. ¿Qué información buscaré? ¿Dónde la buscaré? ¿Qué información buscarás? Sobre los efectos de las heladas en los cultivos. ¿Dónde la buscaré? ¿Dónde buscarás esa información? Puedes buscar en libros, puedes buscar en páginas de internet confiables, ¿no? ¿Cómo registrar la información? ¿Cómo la registrarás? Mediante de repente anotaciones de manera ordenada o tal vez en organizadores visuales. Es el momento de aplicar el plan de acción. Entonces aquí yo ya te estoy facilitando información en este siguiente texto. Vas a leerlo, vas a analizarlo, vas a subrayar lo más importante y posteriormente vas a responder algunas preguntas. Empezamos entonces, acompáñame. Vamos a lecturar las heladas en los cultivos. La helada es un fenómeno natural caracterizado por ser un periodo en el cual las temperaturas disminuyen por debajo de los 0 grados centígrados. Este fenómeno afecta a diversas regiones altoandinas de nuestro país, ocasionando daños en los cultivos agrícolas. ¿Qué ocurre en las plantas? Como ya conoces, las plantas en su composición contienen agua localizada al interior de sus células y también fuera de ellas. Cuando se producen las heladas, el agua del exterior de la célula se congela, formando cristales hexagonales que provocan la salida de agua desde el interior celular, haciendo que ésta se deshidrate. El resultado de ello es que la planta se debilita, ya que no puede cumplir sus funciones vitales, como la fotosíntesis o el transporte de nutrientes. En esta imagen tú puedes observar a las células deshidratadas. Mira, entonces aquí, como debido a aquí está la temperatura alta, ¿no? Están las células totalmente normales, realizando la fotosíntesis correspondiente, pero aquí ya baja la temperatura y las células cómo se van debilitando, ¿no? Entonces, y la plantita totalmente se debilita. Continuamos. En el exterior de la célula también se forma hielo, el cual ejerce presión sobre las paredes celulares, las rompe y provoca la muerte de sus tejidos, pérdida de la planta o parte de ella. En esta imagen puedes observar una ruptura de pared celular. Mírame. Aquí, cuando está en alta temperatura, ¿no? Están totalmente fortalecidas, ¿no? Están normal, ¿no? Están normalmente aquí funcionando la planta, pero cuando baja la temperatura, ¿cómo es que aquí sus paredes comienzan a romperse, ¿no? Sus paredes celulares. Entonces todo ello va a provocar la muerte de la plantita. Las heladas afectan el crecimiento y desarrollo de una planta, dependiendo de la etapa en que se encuentre. Por ejemplo, en la floración el daño puede ser mayor. Todo esto representa una disminución de la producción a la pérdida total de un cultivo, lo que genera pérdidas económicas. Bien, entonces, una vez ya analizada la información, vas a subrayar las ideas que consideres importantes para luego
poder responder a estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se produce el daño ocasionado por las heladas en las plantas? Respondemos aquí, ¿cómo se produce ese daño? Si no recuerdas lo leído, vuelve al texto para que puedas encontrar la información para esta pregunta. ¿Por qué se ve afectado el rendimiento de un cultivo? Respondemos. A partir de tu experiencia, vas a describir algunos daños ocasionados en los cultivos por un fenómeno natural de tu comunidad. De repente los huaicos, las lluvias torrenciales, etcétera, ¿no? Bien, vamos a seguir investigando. Miren, ve, aquí hay tecnologías aplicadas a la agricultura, por ejemplo, los invernaderos. ¿Qué es un invernadero? ¿Para qué se utiliza? Entonces, el invernadero se utiliza para proteger y cultivar plantas sensibles al clima. Generalmente se construye con cristal o plástico, mira, y está cubierto por materiales translúcidos para conseguir la máxima luminosidad en el interior. Características que debe tener un invernadero. Luminosidad de 6 horas al día como mínimo. Temperatura de entre 20 grados centígrados en el día y 7 grados centígrados por la noche, que es la ideal para los cultivos. Humedad relativa de entre un 45 y un 60%. El empleo de invernaderos beneficia a las plantas o los cultivos que están en su interior, pues los protege de daños ambientales como heladas, fuertes vientos, granizo o plagas de insectos. Interesante, ¿verdad? Entonces, estos son la utilidad de los invernaderos. Vamos a responder las preguntas en base al invernadero, ¿verdad? Al texto que hemos leído anterior del invernadero. ¿Será importante construir un invernadero entonces? ¿Cuál es esa importancia? Es más probable que sí, ¿verdad? Que sea importante. ¿Por qué? Fundamenta aquí por qué. ¿Será necesario construir un invernadero en tu comunidad? A ver, ¿habrá necesidad de hacerlo en tu comunidad? ¿Por qué? ¿De qué manera beneficia el invernadero a las plantas? Bien, contestamos aquí entonces a las preguntas en cuanto a las ventajas de un invernadero a las plantas. Bien, entonces esta parte de aquí, esta actividad, elaboramos un invernadero, es de manera opcional. Si tienes la posibilidad de trabajarlo, ¿no? Tienes algún material allí, te invito a que lo hagas, ¿no? O en todo caso tenemos aquí en cuenta este instructivo para que tengas conocimiento de cómo se elabora, qué se necesita. Un envase de plástico, de tipo contenedor, botellas, tierra preparada, semillas de lentejas. ¿Cómo lo harás? Recuerda pedir ayuda a una persona adulta para realizar este experimento. Empezarás cortando las botellas para luego llenarlas con tierra. Ubica las macetas de botella dentro del contenedor de plástico y coloca las semillas. No olvides regarlas. Entonces finalmente ubica el invernadero en un lugar con luz solar. Observarás el crecimiento por 7 días. Este es un procedimiento que tienes que hacer un seguimiento por 7 días, ¿no? Entonces, a ver, vamos aquí prediciendo, ¿no? ¿Qué pasaría si dejaras una de las macetas fuera del contenedor de plástico? ¿Qué pasaría? Respondemos aquí. Continuamos. Ahora vamos a comparar y verificar las respuestas que elaboramos al iniciar, es decir, nuestras hipótesis. ¿Estás de acuerdo con ellas? Hasta lo que has aprendido hasta el momento, con la información que has leído, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿En qué de repente has mejorado o has incrementado más tus saberes, tus conocimientos? Ahora llegó el momento de poder responder a la pregunta de investigación con una explicación final, fundamentada, con
material científico, ¿no? De lo que has investigado. Es decir, teniendo en cuenta las lecturitas que has leído anteriormente. ¿Qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Vamos a empezar entonces, vamos a escribir cuatro efectos. ¿Cuáles son esos efectos que tienen las heladas sobre los cultivos, sobre las plantas? Luego de haber investigado, puedo afirmar que las heladas tienen los siguientes efectos. A ver, empezamos entonces con el primero. ¿Ya? Luego vas a dialogar sobre los fenómenos naturales en los cultivos y lo que se puede hacer para protegerlos. ¿Cómo podemos proteger a los cultivos en tiempos de fenómenos naturales? Bien. Posteriormente vas a responder algunas preguntitas en familia y finalmente te autoevalúas de acuerdo a estos criterios que aquí te estoy dando. Si lo lograste o de repente en algo necesitas mejorar. Y de esta manera culminas la actividad del día de hoy en Ciencia y Tecnología. No te olvides de tus evidencias. Cuídense mucho, mis bellos estudiantes.